Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridos estudiantes? Mi nombre es Cristian, soy profesor en matemática y les doy una cordial bienvenida para una nueva clase. Hoy vamos a estar viendo la aproximación del área debajo de la curva de una función para luego definir a la integral definida. Preparen el mate y vamos sin demora a los números. Bien, el problema que tenemos a continuación es que queremos encontrar cuál es el área debajo de una curva entre dos rectas verticales. En este caso, queremos encontrar el área bajo la función f de x, es esta función aquí, entre las rectas verticales A y B. Queremos encontrar toda esta área acá, esta parte acá. Nosotros conocemos, habremos en nuestro paso por la secundaria, áreas de figuras, áreas planas, como por ejemplo el área del cuadrado, el área del triángulo, del rectángulo, pero estas ya son otras figuras, son figuras curvas, ¿está? Y vamos a tomar otro procedimiento, un razonamiento para llegar a cómo calcular el área que hay debajo de esta función entre estas dos rectas verticales. Nosotros queremos encontrar esta área acá. ¿Se acuerdan que para entender a la derivada, la interpretación geométrica como pendiente de la recta tangente a una curva en un punto, utilizamos la aproximación de rectas secantes y luego calculamos el límite? Decíamos, bueno, la recta tangente es el límite de la recta secante cuando el punto se acercaba. ¿Se acuerdan? Entre los dos puntos. Bueno, aquí lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir a la curva, tenemos el intervalo y vamos a tomar rectángulos que aproximen al área que hay debajo de la curva. Entonces dividimos en dos rectángulos y fijémonos, tenemos este primer rectángulo aquí, este, y el segundo, este rectángulo aquí. La suma de las áreas de esos dos rectángulos, porque eso sí podemos calcular porque conocemos, nos va a dar un número aproximado al de la curva, al área de la curva. ¿Qué ocurre? Fíjense que aquí queda un poco de área del rectángulo por encima de la curva y nosotros queremos el área que está debajo de la curva. Aquí tenemos de vuelta área de la curva, pero que el rectángulo no toma. Aquí tenemos área de la curva que el rectángulo no está tomando, no está considerando. Por eso decimos que es una aproximación. Si sumamos las dos áreas de estos dos rectángulos, nos va a dar aproximadamente parecido al área debajo de la curva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar rectángulos cada vez más pequeños. Entonces, si acá dividimos en dos rectángulos, siempre de la misma base, ¿sí? La misma base, supónganse aquí hay dos unidades, tomamos de una unidad, 1 centímetro, digamos, por ejemplo. Tenemos rectángulos más pequeños, de base más pequeña. ¿Está? Fíjense, aquí sigue ocurriendo que... ¿Qué ocurre acá? Hay área de la curva que este rectángulo no está tomando. Aquí hay área del rectángulo que la curva pasa por abajo, o sea, está considerando de más. Acá también hay un chiquitito que el rectángulo considera y la curva no está. Y aquí hay área que está debajo de la curva y que el rectángulo no considera. Lo mismo que aquí. Entonces, ¿qué va a dar? Esta aproximación ya está más cerca que esta. Fíjense todo el tamaño que quedaba aquí, que acá ya está mejor considerado. Vamos a tomar una aproximación más con áreas de rectángulo, bases de rectángulos cada vez más pequeñas. ¿Sí? Fíjense, aquí teníamos la base y acá tenemos la base cada vez más pequeña. Fíjense que sigue ocurriendo que hay tramos de la figura, ¿sí?, de nuestra curva que los rectángulos no están considerando. Aquí, por ejemplo, aquí, aquí. Y también hay áreas de rectángulo que la figura no considera, como acá. Aquí, esta partecita acá, aquí. Pero ustedes van notando que cada vez se aproximaría mejor la suma de las áreas de cada uno de estos rectángulos a el área de la curva. Entonces vamos a anotar esto.
Vamos a decir, bueno, si nosotros tomamos como delta x a cada una de las bases, ¿sí? Delta x, porque tiene toda la misma base de estos rectángulos, ¿cómo es el área del rectángulo? El área del rectángulo es base por altura. Entonces, el área total de la suma de los rectángulos, llamémosle R, va a ser igual a ¿qué? A delta x por la base por la altura. La altura llamémosle que este tiene f de x1 más segundo rectángulo delta x por f de x2 más tercer rectángulo delta x por f de x3, así, 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 hasta llegar al n rectángulo, al enésimo rectángulo, cuya área va a ser delta x por f de x sub n. Esta va a ser el área R de la suma de los rectángulos. Este es el área del primer rectángulo, del segundo rectángulo, el tercer, cuarto, quinto, hasta llegar al enésimo rectángulo. Esta va a ser entonces el área de la suma de los rectángulos. Bien, habíamos dicho entonces que íbamos a tomar para calcular el área debajo de la curva f de x entre las rectas a y b, íbamos a aproximar mediante rectángulos. Y cada vez fuimos aproximando mediante rectángulos más pequeños. Entonces dijimos que bueno, la suma de cada uno de los rectángulos nos iba a dar una suma aproximada, un valor aproximado a la integral debajo de la curva. Entonces, llamamos R a esa suma de las áreas de cada uno de los rectángulos. ¿Y cómo se halla el área de un rectángulo? Base, que todos tienen la misma base, delta x, por su altura. Llamemos f de x1, f de x2, f de x3 a esta altura. Entonces dijimos, bueno, el área de toda la suma de los rectángulos va a ser delta x por f de x1 más delta x por f de x2 más hasta llegar al último rectángulo n, que sería delta x por f de xn. Ahora, si cada vez vamos tomando rectángulos más pequeños, ¿qué va a ocurrir? La cantidad de rectángulos va a tender a infinito. ¿Por qué? Porque vamos a tomar cada vez rectángulos de base más pequeña y ahí vamos a estar logrando cada vez mejor aproximación a el área que hay debajo de la curva. Cuando n tiende a infinito, definitivamente encontramos el área de la curva, debajo de la curva, y esa nos provee la definición de integral definida que tenemos aquí escrita. Dice, si f es una función continua definida para el intervalo entre a y b, para x variando entre a y b, en este intervalo acá. Ahí estamos dividiendo en n subintervalos, todos de ancho igual, ¿sí? De base igual, delta x. Todos de la misma base, delta x. Sean x1, x2, xn los puntos muestra en estos subintervalos. Tomo un punto aquí, lo llamo x1, otro punto en el segundo rectángulo y lo llamo x2, en estos subintervalos. Entonces, la integral definida de la función f entre las rectas verticales a y b vamos a simbolizar de esta manera. La integral, nosotros la semana pasada habíamos trabajado la integral indefinida. La integral definida quiere decir que tiene los límites. Límite inferior a y b de la función es igual al límite de esa suma de rectángulos, pero con n tendiendo a infinito. O sea que es igual al límite con n tendiendo a infinito. Este símbolo se lee sumatoria. ¿Qué tengo que hacer? Sumar. ¿Qué tengo que sumar? Los productos de f de x sub y por delta x. ¿Qué era f de x sub y? La altura. Y delta x, el ancho, como dice acá, la base de cada rectángulo. Entonces es igual al límite de n tendiendo a infinito, la cantidad de subintervalos de la sumatoria
con i variando de 1 hasta n, o sea, desde el primer subintervalo, desde el primer rectángulo hasta el enésimo rectángulo, de los productos de f de x sub i por delta x. X sub i hace referencia a x1, x2, xn. X sub i 1, x sub i después 2, x sub i 3 y valiendo 3 hasta que i valga n. Así se define entonces la integral definida para hallar el área debajo de la curva de una función entre dos rectas verticales. Queridos amigos, queridos estudiantes, espero que se haya entendido y que les haya gustado la clase de hoy. No se olviden de darle me gusta, de suscribirse aquí abajo, tocando la campanita para que les avise enseguida cuando subimos un nuevo video. Si quedó alguna duda, nos leemos en los comentarios. Gracias por estar ahí, les espero en la próxima clase.